Un día, hace ya bastantes años, andábamos Carmen y yo y otro compañero en la región donde ahora, bueno, pues el mundo se ha fracturado. Esto no es nuevo y es lo que quiero contarles esta noche. En unas cuevas y de repente paró un convoy militar. Y qué sensación cuando le rodean a uno en un lugar desolado donde uno piensa, bueno, aquí me liquidan y se acabó. Eran tierras de Israel y había mucho celo con esas cuevas concretas, con los documentos que de allí salían, que siguen siendo, por cierto, interpretados un poco como lo que hemos contado hoy de San Juan y el Apocalipsis. Porque se da la circunstancia, y quiero que vean esto parece una calavera normal, ¿no? Un cráneo, lo que llamaríamos los que no sabemos fontanela, pero el aspecto frontal no es tan normal. Bien, estos son los cráneos de Jericó, 9000 a.C., esta misma zona que ahora Franja de Gaza, Israel, Cisjordania. Hace 9000 años recomponían, que se sepa es la primera cultura que lo hace en el mundo, recomponían la cara del muerto, más o menos con un barro antiquísimo, y colocaban incluso conchas de la costa como unos ojos que vivían de nuevo. Para algunos expertos antropólogos son los primeros zombies de la historia y están en esa zona, hoy atravesada por los cohetes, atravesada por la sangre, atravesada por los lamentos. Pero es que esta canción en concreto en esa zona siempre se ha escuchado. Y a mí, apasionado de la arqueología, porque creo que tiene a veces claves que nos obligan a interpretar y a reflexionar, pues he considerado, y la he recorrido, que por algún motivo que desconocemos usted y yo, en ese punto, que va casi desde el creciente fértil y las primeras civilizaciones de la humanidad, que va desde Palmira y las tierras que hoy serían Siria e Irak, hasta Gaziantep, la actual Turquía, bajando precisamente por esta franja donde ahora está Gaza. Toda esa zona en concreto está repleta de yacimientos. Algunos de ellos estarán en peligro y ustedes me dirán, hombre, comparado con las vidas humanas, claro, también lo entiendo yo. El ataque a la zona de los kibbutz terrible del 7 de octubre, hay una serie de arqueología muy extraña que tiene un comportamiento idéntico, es decir, no pasa en muchos lugares del mundo. Es todo muerte, es resurrección, es aparición. Es más, en toda esta parte que les estoy contando está, por ejemplo, que también los filmamos, los fantasmas célebres de los que hablo a veces aquí de Ain Gazal, 7500 a.C., en la autovía que hoy sería la que va a Ammán, y son los primeros zombies que vuelven, según los antropólogos, repito, no amigos del misterio, según los trabajos académicos son no zombies, sino fantasmas de aspecto blanco. Pero quiero enseñarles algo más. Estas máscaras se encuentran en Han Yunis, donde ahora está habiendo ese paso justo en la frontera hacia Egipto, donde la gente está yendo a cientos de miles huyendo de los bombardeos. Es como si nunca se hubieran olvidado del espectro de la muerte. Estas, amigos, de Israel, de Gaza, de Cisjordania, de Palestina, como ustedes quieran, esa tierra convulsa, estas máscaras tienen 10.000 años, entre 9.600 y 10.300 años, y son las primeras máscaras de la humanidad. Las primeras máscaras de la humanidad. ¿Qué hacían con ellas? Sabemos que tienen unos orificios. Juan Villa las reprodujo a la perfección. Es decir, que estaban colgadas a algo o que con unas cuerdas el sacerdote seguramente se las colocaba para hacer unos ritos. ¿Por qué no han quedado otras y solo estas? Yo me pregunté, ¿todas eran así? ¿Todas eran la muerte que ronda y que viene? Es como una vieja canción que se repite. Es que toda la arqueología de esta parte del mundo es de demonios, de aparecidos, de muertos, de sangre y de violencia. Toda. Solo en los tiempos de la romanización, cuando llegan otros códigos, hay otro tipo de maravillosas esculturas, cierto es. Pero en un tiempo que son milenios,
Las primeras culturas que ya se disputan esas tierras, ¿por qué? Todo lo que nos legaron, todo lo que aguantó en las arenas ardientes del desierto es esto. Hombre, no sé, a veces hay que hacerse alguna pregunta, ¿no? En lo que hoy sería Ciudad de Gaza, decenas de máscaras intactas que fueron selladas, fueron cubiertas, fueron protegidas hace 10.000 años. Es decir, estamos hablando en el primer neolítico. Casi estamos abandonando las cavernas en la cornisa cantábrica. ¿Por qué y para qué? ¿Y por qué esta risa? Es como un teatro dramático, demoníaco a veces, ¿no? Yo considero que lo que ha pasado, por ejemplo, hoy es demoníaco. Lo digo como lo siento. Es decir, lo que ha ocurrido, las masacres que han pasado, tienen que ser fuerzas que ni controlamos. Les reconozco, queridos amigos, que lo he pasado bastante mal y que ya estoy un poco desintoxicándome porque si no acabo enfermo. Me metí tan a fondo con informadores de primera mano que este horror es que ni lo entendía. Fue el contraste del horror y que, así como todos nos indignamos con lo que pasa en Palestina, y creo que nadie puede desear nada bueno, nada malo para esos niños, esas mujeres, esos inocentes, es que nadie en el planeta, ¿no? Todo el mundo, creo yo, si no sería también terrible. Pues a mí lo que me impactó fue saber lo que ocurrió el 7 de octubre en esta tierra de estas cosas, que era como volver, seguramente había racias así en esta época, y que mucha gente no tuviera indignación y tuviera jaleo y aplauso y venga, que solo... Esto es lo que a mí me quebró, porque ante un acto así, yo no, de quien sea, no entiendo otra cosa más que la condena, el dolor profundísimo ante un hecho tan terrible. Quizá esas dos cosas a mí me... Y entonces durante algunas noches, y esto no lo he querido contar antes, pues me quedaba trabajando hasta muy tarde, dormía en una parte sótano de mi casa para no molestar a mi mujer, a mi hija, tenía el sueño cambiado y constantemente estas figuras se me aparecían en sueños. Claro, dirán, es que claro, tú, hijo mío, tienes unas cosas en la cabeza, porque no todo el mundo conoce esto, claro. Pues todo esto que yo he filmado, he recorrido, he buscado, allí donde me han puesto una escopeta en la cabeza, todo eso me volvía un poco, ¿no? Me sentía perseguido. Y una de estas noches, no sé si lo ha pasado alguna vez, una de estas noches del miércoles pasado, me desperté sudando con unos temblores como yo no he tenido en la vida. No eran temblores de escalofrío, eran unos temblores de todo lo somatizado, ¿no? Todo lo somatizado. Es decir, no solo me indignaba, sí, no solo me entristecía, no solo me rompía el alma lo vivido, sino no solo la empatía, sino incluso la celebración. Hubiera sido exactamente al revés si alguien hubiese celebrado los niños muertos, ¿no?, en Gaza. Tampoco lo hubiera entendido y se me hubieran abierto las carnes igual. Entonces todo ese cóctel, añádanlo a... Mi casa está llena de libros de arqueología y hemos buscado la arqueología siempre, y ustedes nos conocen. No es que seamos más ni menos, ni más conocimiento, ni más sabios, al revés, pero sabemos lo que hay en esa tierra. Y esa tierra es la tierra de la calavera desde siempre, como en ningún otro lugar. Cierto es que México o Perú podrían tener algo parecido, pero ni siquiera. Todo ese creciente fértil, que hemos rodado desde el norte hasta el sur, que uno ve los acueductos o mejor dicho, las grandes tubas, las cañerías que atraviesan el Tigris y el Éufrates para dar agua a una zona absolutamente seca, y uno se pregunta, ¿por qué aquí que nació la civilización nació entre estas peleas y sangre? Es como una canción que nos habla de nosotros mismos y nuestra especie, el lugar genesíaco, el inicio de todo prácticamente como estructura que abandona el mundo de los cazadores y se convierte en poblados, y se convierte en esclavos y amos, y se convierte en dinero, y se convierte en tú tienes yo no, y se convierte en guerras, y se convierte en religiones. La llegada de la religión, de la más primitiva religión organizada, aunque la hay en la prehistoria, llega con estas figuras. Y hay quien piensa que vaya regalo a veces, ¿no? Porque a partir de ella solo muerte y destrucción. Estamos en una franja muy pequeña de la Tierra, si la comparamos con otras partes del planeta, donde toda la santa vida han estado matándose. Pero si vamos atrás en el tiempo, veremos que esas figuras que yo creía que me rondaban siempre han estado ahí. Y a veces pienso, queridos amigos, que hay que defenderse un poco mentalmente, porque si uno está excesivamente sensible o impactado, y le estoy hablando a usted, que a lo mejor está ya harto de tanta imagen de muerte,
no es taparse los ojos, ¿no? No es taparse los ojos, hacer así, pum. No, 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 no. Es que hay que ponerse una máscara también. ¿Por qué? Porque usted está muy sensible, usted está muy afectado, usted está como abriendo la percepción. Sé que estoy contando una locura para muchos, pero yo sé lo que me digo. Y cuando uno está en ese shock terrible, abre las puertas de la percepción y percibe quizá otras cosas que considere que son un sueño, una pesadilla, pero yo tenía la sensación de que algo rondaba, ¿no? Espero que mis presagios no se cumplan y espero que cuando oigan este comentario, que tengo el problema de que lo grabo 7 días antes de que usted lo vea, esto no ha ido más sino a menos, ¿de acuerdo? Esa es mi esperanza siempre, esa es mi esperanza. Pero es como si toda esa tierra en común hubiera llamado a estas fuerzas desde el principio permanentemente y nunca se han acabado de marchar. Nunca, nunca, nunca. Así que hay que reflexionar sobre ello. La sobreinformación a veces es excesiva y no es positiva, pero por otro lado hay que saber, ya lo entiendo. En fin, seguiremos investigando. Aquí les he traído estas joyas, que son joyas arqueológicas, pero no sé qué les dirán a ustedes. A mí, que la danza del oscuro, como ahora, siempre ha estado en esa tierra también maldita, hay que decirlo, por estos acontecimientos.